presenta WowMX.tv. De nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Pues resulta que el Cono Sur está demasiado enconado. Algunos países, otros como Uruguay, son un páramo de tranquilidad. Sin embargo, Brasil, Perú, Colombia están bastante agitados. Eh, Pareciera que desde México son vecinos distantes, pero están más cercanos esos problemas de lo que pensamos. La característica común que hay desde el río Bravo a la Patagonia es el encono, la polarización, la división. Una fundación alemana sacó un estudio hace unos días sobre el encono de los países más enconados, más divididos, más polarizados, y ese estudio salió que era Argentina el país más polarizado. En este momento se lleva a cabo la reunión de la CELAC, la Organización Latinoamericana Alterna a la OEA, que por supuesto no tiene las dimensiones ni tiene el peso, pero es un organismo el cual México tuvo la presidencia pro tempore y ahora la tiene Argentina. Hay una reunión ahorita en Buenos Aires. Ayer el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, junto con el presidente Fernández de Argentina, acordaron trabajar, cimentar, hacer equipos de trabajo, poner las bases para hablar de una próxima moneda única de Argentina y Brasil que les permitiera hacer frente al dólar en cuanto lo que se requiere o es el caso para las transacciones comerciales. Perú, tras el intento de autogolpe de Castillo, está sufriendo grandes y graves problemas precisamente porque se quiere que se libere a Castillo de la cárcel y que la actual presidenta renuncie. Ahorita en estos momentos hay muchos temas que tienen que ver de violencia. Los cuerpos de seguridad y granaderos han reprimido fuertemente a la gente en Perú, sobre todo los que vienen de la zona donde Castillo tenía la zona más fuerte, sus segmentos más importantes de apoyo, que se encuentran en la sierra, que se encuentran en las zonas más pobres, en las zonas rurales. Bajaron hacia Lima, también en Machu Picchu, tomaron el tren que lleva de Cusco a Machu Picchu, que es el principal centro turístico de Perú. Y por supuesto el tema de Brasil sigue vigente porque dimitió el principal general de las Fuerzas Armadas brasileñas por estar involucrado en este intento golpista muy al estilo Trump y lo que pasó en Washington con las huestes trumpistas, y se pretendió hacer lo mismo en Brasilia. Evidentemente esto dirigido por Bolsonaro. Muchos militares simpatizantes con Bolsonaro están acusados de haber participado en esto. En Colombia ya acordaron en Caracas, me parece antier o ayer, que la reunión va a ser en México entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Recordemos que el presidente Petro de Colombia un día fue miembro del Ejército de Liberación Nacional. Y hace un par de semanas hubo un atentado contra Francia Elena Márquez, la vicepresidenta peruana, por un tema de carros bombas. Su equipo de seguridad descubrió un carro bomba. Pues carro bomba, ya sabemos cómo se las dan en Colombia con estos temas. Entonces fue algo preocupante y sin duda vale la pena agregar lo que pasa en Chile. Curiosamente en Chile
como persiste el mandato para hacer una nueva constitución, él se va a elegir un nuevo Congreso Constituyente, pero esta vez de menos personas, y estas personas tienen que ser con una alta especialización en derecho constitucional, porque ya vimos con el fracaso que fue este proyecto que fue votado en contra pues por una gran mayoría de chilenos. Y sin embargo, estos mecanismos de la democracia están sirviendo para tranquilizar las cosas en Chile, para que esta polarización se vaya apagando o se vaya diluyendo, o bien se vaya encontrando un punto medio entre todo esto. Me llama la atención también que el presidente Lula da Silva estuvo hace poco también con el pueblo yaumani, ya me corregirá nuestra invitada Silvia Vázquez, presidenta del Partido Verde de Argentina, y también Ernesto Núñez, prestigiado periodista, escritor y ex editor del suplemento Enfoque del Reforma. Este pueblo yaumani tiene una crisis de salud humanitaria en uno de los estados de Brasil terribles. Entonces Lula está asumiéndose rápidamente como este líder latinoamericano, igual que el presidente López Obrador estaba intentando hacerlo. Pero quiero yo darles la palabra a nuestros invitados. Silvia Vázquez, quien es presidenta del Partido Verde de Argentina y es diputada con mandato cumplido, es decir, exdiputada. ¿Cómo ves todos estos temas en el contexto de lo que pasa en el Cono Sur, Silvia? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Mario, gracias por compartir esta jornada hoy también con Ernesto, un saludo muy especial a toda la audiencia. Bueno, vos hiciste un repaso intenso de la situación del Cono Sur, de la TAM. La primera cuestión, respecto de este estudio alemán, decir que Argentina es el país con mayor enfrentamiento o polarización, o grado de polarización, me parece realmente una exageración. Creo que la polarización es un problema que estamos teniendo todas las democracias, es decir, es un problema de Occidente. Prácticamente en lo que no es Occidente, lo que no podemos definir como Occidente y por lo tanto y por ende no han abrazado el sistema democrático, bueno, no hay polarización porque tenemos situaciones de partidos únicos o situaciones en las que, bueno, la política es dominada por un sentimiento religioso que se transforma en esa unicidad entre religión y Estado. Por otro lado, hablabas de la situación de Brasil, los intentos golpistas, la violencia, digamos, desencadenada en América Latina, sobre todo en América del Sur, y que reconoce, creo yo, también algunas causas que no son necesariamente digamos, no solamente es atribuible a las posiciones extremas de derecha. Me parece que ha habido fracasos muy estruendosos de los gobiernos progresistas en nuestra región, en la que obviamente la Argentina está incluida, falta de satisfacción de las expectativas que la ciudadanía ha depositado justamente en los gobiernos de corte progresista, el altísimo nivel de corrupción, que antes era un fenómeno de la derecha, pero que dejó de ser un fenómeno de la derecha para extenderse como una mancha de aceite a las distintas formaciones políticas que se alternan en el gobierno de nuestros países. La entrega de los recursos naturales, que es un tema principal, porque vos decías aquello que nos une, y yo creo que lo que nos une también, o agregaría eso a lo que mencionabas, es que somos países con una gran riqueza natural, con una capacidad muy elevada de producir alimentos, de generar recursos energéticos que no solamente sirven para la región, sino que son necesarios para el mundo. Leía justamente, creo que fue hoy que salió publicado, las cosechas récord de Brasil, donde la explotación de la tierra, fundamentalmente con los cultivos transgénicos, en los que se incluyó el maíz, el trigo, además de la soja, que ya era el transgénico, digamos,
más característico en nuestra región. Es una cosecha récord para Brasil y eso genera también una tensión con los sectores agropecuarios, entre el gobierno y los sectores agropecuarios, a la medida que el gobierno pretende instalar, Lula pretende que exista algo parecido o similar a lo que existe en Argentina respecto de las retenciones. Es como una especie de impuesto extraordinario a la renta extraordinaria, que es muy resistido tanto en Argentina como, bueno, Brasil, que quiere imponerlo. Algo que está pasando en nuestra región a partir de eso, que es una asimetría en nuestros países. Por ejemplo, vos mencionabas el caso de Uruguay, decías que se vive, digamos, en una situación bastante diferente, con una mayor paz social. Bueno, algunas cuestiones tienen que ver con lo cultural, pero otras también tienen que ver con lo económico. Las cosechas récord o las cosechas de Argentina de soja que de manera ilegal salen del país a través de la hidrovía, son derivadas justamente a puertos como a los puertos de Uruguay, o son derivadas a Paraguay, desde donde salen, digamos, comercializadas al mundo sin pagar las retenciones que deberían pagar en la Argentina, con lo cual la Argentina también está drenando, en ese caso, parte de su riqueza, digamos, a naciones hermanas que, bueno, en esto que somos todos amigos, pero resulta que estamos compitiendo todo el tiempo, no somos tan amigos. Es algo de lo que también forma parte de este espíritu que vamos a ir viendo, digamos, en estos días en la reunión de la CELAC. Por otra parte, me parece que hay una situación de no reconocimiento de una identidad que empieza a tener a cobrar cada vez más fuerza, que es la identidad latinoamericana. Quizás esta mistura que nosotros tenemos entre nuestras raíces europeas y nuestras raíces indígenas. Que Lula haya hecho este acto de reconocer a los Yaomani y sus carencias y sus tremendas, digamos, la tremenda situación por la que atraviesan, es todo un gesto que debe ser imitado por otros mandatarios. El caso de Argentina, por ejemplo, en el cual, en lo personal, además soy autora de un libro en el cual reflejo la situación por la que atraviesan los pueblos originarios en mi país, la constante violación de los derechos humanos, lo que me valió la disputa y la expulsión de ese kirchnerismo ampliado en su momento, justamente por denunciar que el gobernador estrella de la que entonces era presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sigue siendo gobernador de Formosa, un verdadero atropello a las instituciones de la provincia de Formosa. Bueno, esa violación y esas carencias humanitarias y la falta de atención a la salud y la falta de alimentación son datos de la vida cotidiana. Y por último, decir que me alegra mucho lo que sigue sucediendo como Chile. Chile me sigue pareciendo un faro para nosotros, porque están resolviendo los problemas de la democracia con más democracia. Es decir, no se asustan frente a los problemas de la diversidad y entonces empiezan a ir para atrás, sino que de alguna manera, cada vez que hay una posibilidad de que los pueblos se expresen a través del voto, aunque no nos guste el resultado de eso, libera esa energía, esa violencia, ese disgusto, ese desagrado, que en otros países eso no es lo que está sucediendo. Y me parece que eso me sigue pareciendo el fenómeno de Chile un fenómeno realmente muy atendible. Bueno, después de lo que estuvo a punto de pasar previo a la pandemia en Plaza de Italia, Silvia, pues yo creo que sí hay una lección muy aprendida. Nos vamos a ir al siguiente corte, pero regresando volvemos con Ernesto Núñez, quien además nos va a platicar, es flamante miembro de del prestigiado grupo de análisis periodístico Animal Político. Regresamos en un momento, no se vayan, por favor. Wow MX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí,
y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, y es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor. Wow, MX. Bienvenidos de nuevo. Les comentaba que ahora Ernesto Núñez es parte del prestigiado grupo de Animal Político que ha hecho muchas denuncias en México, y ahorita estaba comentando con Silvia y conmigo en el entrecorte, bueno, una asociación que tienen con su par en Argentina. Ernesto, ¿cómo ves estos temas? Bienvenido, Ernesto Núñez. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo, Mario, con Silvia y desde luego con la gente que nos ve. Pues sí, efectivamente, a ver, yo lo que veo es que a lo mejor estoy haciendo una conclusión demasiado precipitada, pero escuchando el diagnóstico que hacías y lo que comenta Silvia, yo lo que veo es que cada vez hay más síntomas de que la democracia se queda corta para darle cauce civilizado a las grandes tensiones de la región. Es decir, sí veo yo algunos signos de agotamiento de la democracia electoral que se ha quedado justo en eso, en una democracia electoral, ¿no? Los procesos electorales transcurren más o menos con cierta calma, con cierta regularidad, y digamos que lo que es la competencia entre los partidos políticos queda más o menos, obviamente en algunos países con muchos más problemas, en otros funciona muy bien, pero digamos que se le da cauce a esa competencia de los partidos. Pero me da la impresión de que esa democracia ya no está siendo capaz o se está quedando corta para los anhelos y los reclamos de una ciudadanía que ya no se siente representada por esos partidos políticos, por esos legisladores, por esos congresos que están en algunos países absolutamente desprestigiados, y que todas a veces esas tensiones sociales, esos reclamos, esas demandas, esos problemas estructurales que la democracia electoral no ha resuelto a lo largo de décadas, se tienen estas válvulas de escape, estos episodios como los que estamos viendo en Perú, donde la democracia electoral quedó totalmente rebasada, las instituciones están totalmente rebasadas, y entonces esa tensión que hay en la calle, pues se manifiesta de una manera que lamentablemente llega a ser violenta, que lamentablemente llega a provocar
actos de represión en contra de las personas que se están manifestando, y de cuando en cuando estamos viendo en el continente estas expresiones. Yo sí encuentro una conexión, aunque obviamente son fenómenos totalmente distintos, pero yo tratando de encontrar una conexión, por ejemplo, entre lo que estamos viendo en Perú y lo que vimos a principios de año en Brasil, es, me atrevería a decir, esa insatisfacción con esa democracia electoral que se queda en democracia electoral y no en una democracia ciudadana que alcance a dar, insisto, a dar cauce a la energía social, a la inconformidad. Llevamos en la región latinoamericana décadas y décadas, si no es que siglos, acumulando problemas gravísimos de desigualdad, de pobreza, exacerbados con un modelo económico racismo, neoliberal que implementó a rajatabla en la mayor parte de los países, que aventó a mucha gente a la pobreza, y el neoliberalismo pensó que con esa democracia electoral partidista iba a lograr que con esas dos, ese modelo económico y esa democracia electoral, iba a lograr reducir las tensiones o por lo menos mantener cierta gobernabilidad. Eso funcionó durante varias décadas, pero yo sí veo que a la crisis del modelo económico neoliberal está siguiendo ahora la crisis del modelo de democracia electoral. Me encanta que haya democracia y sin duda es la mejor manera de dirimir quién es el que va a votar, a gobernar, a representarnos en los congresos, y desde luego es el mejor de los sistemas para convivir pacíficamente, para dirimir de manera civilizada la lucha por el poder. Sin embargo, creo que los partidos y los gobiernos emanados de las urnas no se están haciendo cargo de que para la gente ya no es suficiente eso. No sé hacia qué modelo debamos transitar, pero lo que sí sé es que lamentablemente en ese contexto de desgaste de las democracias, lo que surge son estos liderazgos que desde posturas muy populistas dicen, yo voy a resolver los problemas, y entonces empiezan sean de izquierda o de derecha, ¿no? Exacto, entonces tienes a un Bolsonaro que dice, a ver, aquí lo importante no es la democracia, sino esto, tienes un Trump, tienes un poco a López Obrador que dice, a ver, la vía electoral es demasiado cara, aquí vamos a resolver los problemas ya, y los casos extremos en donde de plano lo que se han instalado son autoritarismos, como Venezuela, Nicaragua, de manera muy triste, ¿no? Y desde luego Cuba, ¿no? En donde en realidad nunca ha habido una democracia electoral que funcione, ¿no? Entonces, sí creo que estamos en una situación riesgosa, porque lo que está surgiendo como alternativa no es una nueva democracia electoral que ilusione a los ciudadanos, sino nuevos modelos de autoritarismo muy fincados en personalidades, en personajes con gran poder, con un gran verbo, con una gran capacidad de convencimiento, y que están logrando que mucha gente empiece a decir, ya no me importa tanto la democracia, lo que me importa es que me resuelvan, que me den para que no sea pobre, que me resuelvan un problema de inseguridad, aunque luego esas soluciones sean espejismos, pero creo que sí estamos en un momento muy crítico para las democracias, y ese es un poco el punto de conexión que yo encuentro entre varias de las crisis que estamos viendo en la región, ¿no? Bueno, esto que nos comentan Silvia y Ernesto también es parte de un debate que hubo a mediados de los 80s y principios de los 90s, sobre todo el de la democracia sin adjetivos. Es decir, la democracia que no es democracia para que la gente viva mejor, democracia para la educación, democracia en la salud, no, democracia sin adjetivos. La democracia electoral, la que se decide, la que se define en las urnas. Se pensaba que con esa democracia todos los males iban a terminar, el de la corrupción al haber alternancia, entre que se iban a vigilar los partidos unos a otros, un poco como pasaba en Europa, pero nos dimos cuenta que no. En efecto, como dice Ernesto y como menciona Silvia también, la democracia sin adjetivos pues no ha hecho más que resolver el problema de quién se queda con el poder según el sistema electoral, pero no ha resuelto los problemas de la gente. Y por otro lado, se dan soluciones a veces de espejismo, pero a veces hay soluciones ahí que están arraigadas y que yo siento, Silvia Vázquez, que yo siento que a las élites les incomodan cierto tipo
de soluciones o de propuestas, porque está muy arraigado el clasismo y el racismo en América Latina y el Caribe. Si en la plataforma continental lo resentimos, donde vemos países que tenemos pueblos también afro-latinoamericanos, en el Caribe y en las Antillas lo ves, lo palpas, hasta en Cuba palpas el racismo, vamos, pero lo palpas en República Dominicana, lo palpas lo que está pasando en Haití, el país más empobrecido, con más pobreza en salud, en educación, en todo, dramáticamente es Haití. Hay un 82.5 de inseguridad alimentaria y 47.2 de subalimentación, cuando los índices, por ejemplo, de subalimentación en Costa Rica es de 3.4, en Uruguay es de 2.5, en Chile de 2.6, en Argentina de 3.7, en Perú de 8.3, pero de 47.2 en Haití. Es algo terrible y los latinoamericanos volteamos hacia otro lado. Silvia, en alguna conversación telefónica que tú y yo tuvimos, me dijiste algo que me llamó mucho la atención y que siempre menciono, aun cuando no estás. Me decías que era importante, como muchos foros o mecanismos tipo Gabinete en la Sombra, donde nos sentamos los latinoamericanos y nos reconocemos y sabemos que nos enteramos un poco de lo que pasa y nuestros problemas comunes, pero también que somos vecinos distantes, porque pareciera que somos repúblicas hermanas, pero nada más de membrete. Las diferencias de aquí hasta la Patagonia, abarcando el Caribe, pues a veces son abismales y sí nos decimos que nos queremos mucho, como tú mencionabas, que vamos a cooperar, nos abrazamos, nos besamos, pero a la mera de la hora practicamos una indiferencia brutal, como las que tienen los alemanes con respecto a los franceses, o los españoles con respecto a los franceses, etc. Bueno, los franceses siempre han tenido diferencia con todos, pero digamos que en ese aspecto, ¿qué opinas, Silvia? Sí, creo que de todas maneras está emergiendo esa conciencia de pertenencia cultural que es más fuerte que el divisionismo que genera la política, de la que es parte los medios de comunicación, de la que son parte, digamos, de las corporaciones, del poder corporativo en cada uno de nuestros países. Yo siempre digo, me quiero referir un segundo a esta denominación que hacía Ernesto sobre la democracia electoral, realmente lo que ha pasado en estos procesos de recuperación de la democracia en nuestro continente es que básicamente se han transformado en democracias delegativas, es decir, acá no hay sistema representativo, acá hay delegación, el voto se transforma, el ciudadano se transforma a partir del voto en alguien cautivo, es como el usuario de un servicio público, firma un contrato de adhesión, donde la letra chica nunca aparece escrita, el gobernante hace cosas que no tienen, digamos, lleva adelante su gestión de manera muy diferente a aquellas promesas muy, muy vagas, porque además esta introducción del marketing político tendríamos que trabajar mucho más sobre cómo ha deteriorado las ideologías, además, porque ahora es una competencia ver quién engaña más al pueblo y mejor, quién lo hace mejor, pero es engaño permanentemente. Los partidos políticos se han transformado en corporaciones que buscan la supervivencia dentro de ese esquema ya netamente corporativo, que con Mario lo hemos hablado en el programa, pero también lo hemos hablado fuera del programa, que bueno, esa actitud corporativa de la política, que se defiende a sí misma, que está recluida, además, fíjense esto, ¿no? O sea, la política ha quedado encerrada en la gestión, o sea, ha quedado como sinónimo de gestión. Entonces, ¿quiénes son los que participan frente a la ciudadanía, de cara a la ciudadanía, en los debates políticos? Bueno, aquellos políticos o aquellas políticas que tienen una banca o que están en el gobierno. Es decir, no hay ningún esfuerzo, ni de parte de los medios de comunicación, ni de parte de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que tienen el poder político, de que existan sistemas electorales transparentes, realmente transparentes,
para que emerjan nuevas expresiones políticas. Y las nuevas expresiones políticas que emergen, por lo menos en el caso de Argentina, y creo que esto es parecido en toda la región, son con posibilidades ciertas electorales, son expresiones políticas que están alimentadas también desde los medios corporativos, del poder corporativo, tanto sea los grupos empresarios, el poder financiero y los medios de comunicación. Acá no hay nada azaroso. Entonces, algo pasó en estos años, que es que las democracias, que obviamente todos adherimos y queremos seguir viviendo en democracia, pero queremos que sean mejores, que haya mejor calidad de la democracia, porque no hay un valor absoluto. Votamos, entonces ya conseguimos el valor absoluto de la democracia. No, eso era el primer paso. Votar era el primer paso. Había que tener para qué elegir. ¿Para qué el derecho a elegir? Tenía que haber un para qué, y ese para qué empezó a estar desdibujado. Y la democracia, entonces, en nuestra región, ha resuelto el problema de la violencia política en el sentido del acceso al poder político. Es decir, los grupos o facciones que disputan el poder político, bueno, hemos convenido de hacerlo de una manera respetuosa, civilizada, bajo determinadas reglas, y por supuesto debemos entender también que si se mantiene esto a pesar de los sacudones que puede haber en la región, es porque hay una decisión también de Estados Unidos de no apalancar, como hizo en otras oportunidades, los golpes de Estado en nuestra región. Porque si Estados Unidos cambia de posición, virara de posición, bueno, yo creo que lo de Perú no sería solamente la toma del tren a Machu Picchu, no terminaría en la toma del tren a Machu Picchu. Los incidentes con Bolsonaro en Brasil hubieran acabado con el gobierno probablemente de Lula da Silva, y así podríamos seguir analizándolo. Pero ¿qué pasa? Esa democracia no resolvió los problemas de la violencia ciudadana. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, es cierto, los políticos dejamos de secuestrar al que piensa distinto que nosotros, de matarlo, de desaparecerlo, pero en cada una de nuestras ciudades hay miles de personas por año a las que matan, secuestran y desaparecen, y no hay respuesta desde el Estado. Entonces la crisis ya no solo creo que está, digamos, no es una crisis solo de la democracia, me parece que empieza a hacer ya temblar al propio Estado, ¿por qué es necesario un Estado? Cuando la gente siente que tiene que defenderse sola. El Estado está para cobrarle impuestos, para decidir hacer con su plata lo que se le da la gana, pero por otro lado, la seguridad te la tenés que procurar a vos mismo, la educación de tus hijos la tenés que pagar con tu trabajo, la salud, bien, remala y fíjate cómo haces, porque tampoco te la garantiza el Estado, la contingencia de la vejez y la contingencia de la muerte tampoco te la garantiza nadie. Entonces, si todas estas contingencias de la vida, que son las que el estado de bienestar en algún momento de nuestra historia vino a decir, señores, cada uno de ustedes va a resignar una porción pequeña de su libertad para que desde un lugar central y común nosotros garanticemos que frente a estas contingencias de la vida, cuando te las veas mal, vamos a estar allí para ayudarte. Pero resulta que eso no es lo que está pasando. No estamos estando allí para ayudar. Y lo que decías vos sobre Haití es un caso, ya es el caso extremo de las desigualdades que existen en nuestra región, que es la región más desigual del mundo. Pero hay una ignorancia atroz acerca de los fenómenos. Es como si Haití se hubiera caído de las Américas. Las Américas seguimos, digamos, sin hacernos cargo de que Haití, y todos los conflictos del Caribe además, pero que Haití forma parte de nuestra cultura. Por eso digo, me parece que sí hay un emergente, que vamos a tener que mirarlo con mucha atención, y yo creo que ese emergente está muy vinculado a los valores que representan, por un lado, las distintas versiones de las espiritualidades en nuestro continente, en la que se incluye, obviamente, la espiritualidad católica, apostólica, romana, pero que incluyen otras expresiones del cristianismo, y las expresiones de la espiritualidad que vienen de nuestros ancestros de pueblos originarios, de distintos pueblos indígenas de nuestra América. Y africanos. Que en esa fusión,
Y africanos, sí, y africanos, porque en el Caribe la presencia, por lo menos en el Caribe es muy evidente esa presencia. Esa nueva cuestión es lo que, bueno, configurará esta identidad, está configurando esta identidad latinoamericana para adelante. Y creo que hay que prestarle mucha atención a eso, porque además el poder empieza a bascular allí. Oye, Ernesto, fíjate que un poco lo que decía el tema de Estados Unidos que mencionaba de alguna manera Silvia. Hace unas semanas, previo a la visita o posterior, unos días posterior a la visita de Biden y de Trudeau, Andrés Oppenheimer, que tú sabes que escribe, entre otros medios para Reforma, escribió un artículo muy interesante donde le da la razón a López Obrador acerca de el reclamo que le hace a Biden del alejamiento que ha tenido de América Latina, pese a que Biden respondió que, bueno, durante décadas ha invertido miles de millones Estados Unidos en América Latina, aunque muchos de esos millones se quedaron en la bolsa de dictadores como Anastasio Somoza, Papadoc, Trujillo, etcétera. Pero, regresando del corte, platicamos esto con Ernesto Núñez y volvemos con la caricatura de nuestro caricaturista oficial. No se vayan, volvemos un momento. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Yeah. Y aparte, no hice verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? WowMX.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se... Bueno, pues esta es la caricatura que nos hace Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial, y yo creo que la tomó un poco de esa imagen dramática donde a un joven lo tiene sometido entre dos granaderos en
en Lima. Por cierto, ya hay un problema en la universidad, en la principal universidad que está en Lima sobre este tema. Y bueno, pues yo creo que es elocuente. Ernesto, ¿cómo ves esto que platicábamos? Tú, este hombre que es colaborador asiduo en Reforma, Andrés Oppenheimer, crítico de López Obrador y ganador del premio Pulitzer por el libro La obra final de Castro, que por cierto no se cumplió ninguno de sus vaticinios cuando lo escribió. Pues mira, Crítico de López Obrador y dice, hizo bien en recordarles que están olvidando América Latina y Estados Unidos. Es que en algunos temas pues, no viene mal que se olvide de América Latina, ¿no? Es decir, si se va a acordar de América Latina para ejercer un intervencionismo como el que ejerció en la época de la Guerra Fría, pues yo creo que no está mal. Ahora, en temas de desarrollo, habría que revisar los números para ver si lo que dice Biden es cierto en términos de la ayuda que otorga Estados Unidos a la región. La verdad no los tengo claro, probablemente Silvia sí, si esa ayuda ha mermado o ha aumentado o se ha canalizado a ciertos sectores, en fin. Pero hay fondos para el desarrollo, muchos de los cuales provienen de Estados Unidos, pero francamente no tengo los datos y no me atrevería yo a decir si ha sido mucho o poco. Lo que creo que sí no se vale es que cuando Estados Unidos o organismos internacionales como la OEA, que nos puede caer bien o mal, pero al final es lo que existe en América, se quiere meter en temas de libertad de expresión, en temas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en temas de democracia, entonces ahí hay presidentes como el propio Andrés Manuel que dicen aquí no te metas. Entonces, pues si queremos que se metan, pues tenemos que admitir también que el Partido Demócrata le pida a Biden que revise, por ejemplo, qué está pasando con las reformas electorales regresivas que está haciendo la mayoría de López Obrador en el Congreso mexicano y aceptar que existe esa crítica, no censurarla previamente y ni siquiera permitirle a Biden expresarla. Entonces, creo que ahí hay una cierta contradicción entre ese discurso un poco heroico que creo que se hace, como siempre que hay reuniones de mandatarios y cumbres internacionales, pues los grandes discursos se hacen para ganar bonos políticamente cada quien en su país, no necesariamente para llegar a acuerdos o plantear, ¿no? Entonces, creo que pues sí está muy interesante lo que dijo López Obrador, no estoy diciendo que haya estado mal, pero creo que hay que ser un poco más congruentes también con lo que se pide, ¿no? A mí me llamó la atención que hace aproximadamente un año, y precisamente porque en Haití, un super gángster que le apodan Barbecue, tenía copado el sistema de agua y estaba provocando una epidemia de malaria, uno más de los males de Haití. México y Estados Unidos estaban a punto de sacar una resolución, o la sacaron, para que interviniera Estados Unidos con una fuerza de no cascos azules, y esa la está apoyando México. Y creo que estuvo bien, pero también esta indiferencia que practicamos Silvia y Ernesto, los latinoamericanos, con respecto al drama de Haití. Yo me tocó estar hace unos meses en República Dominicana y estar ahí cerca en Haití, y realmente es un drama que no puedo, a veces digo, ¿cómo podemos comer pensando esta pobre gente? Por supuesto, el tema no es arrancarnos las vestiduras, porque en el propio México, aquí a las afueras de la Ciudad de México, hay pobreza extrema, hay miseria, gente que vive en la calle, pero el drama de Haití es sobrecogedor. Cualquier tipo de situación se ve un poco ensombrecida por el drama de Haití, es decir, el drama de Haití supera muchas cosas, y creo que hay los recursos, por ejemplo, en países que tienen grandes posibilidades como México, Brasil, por supuesto Argentina, y nada de eso se menciona en la CELAC, Silvia. ¿Por qué tanta indiferencia de los latinoamericanos? ¿Por qué somos así? Sí, o sea, veamos esto, ¿no? Justo la CELAC, que está ahora reunida en Buenos Aires, honestamente creo que, no sé, estas cosas sirven mucho para el ego de los participantes.
pero descreo absolutamente que sirva para algo concreto, para mejorar en lo concreto la vida de nuestros pueblos. Lamentablemente, en esas corporaciones que también se han vuelto translatinoamericanas, estamos inventando la palabra, hay mucho de salvarse a sí mismo, cada uno de estos gobernantes, frente a su propia ciudadanía, en procesos electorales incluso próximos, y poco análisis en profundidad de qué hacer realmente desde América Latina y qué hacer desde América. Yo, en principio, no comparto que armemos organizaciones, me parece que no han sido conducentes para algo, las organizaciones paralelas que excluyan algunos países. Yo creo que América tiene que ser América. América tiene que ser América. Y América somos todos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ya entrar en ese juego de vos no sos América, yo soy un poquito. Latinoamérica vive en Estados Unidos. Hoy hay estados de Estados Unidos que son, entonces se habla más español que inglés. Todos estamos en el mismo barco. Y si hay algo que realmente nos puede llevar a salir adelante, es que tomemos conciencia de eso. Mientras estos dirigentes políticos lo que están tratando de hacer, pero es esa dirigencia política que viene que expresa el pasado. Yo creo que no están expresando ni el presente ni el porvenir, ni lo que está por suceder. Creo que son la rémora del pasado. Y bueno, en ese pasado donde se polarizaban para mantener su lugar, es decir, su lugar es, por definición, el opuesto al del otro. Y cada uno se define por ser el opuesto del otro. En lugar de definirnos por propia identidad, claro. Lograr, la identidad es por los propósitos que tenemos y por los valores en los que nos fundamos. O sea, eso es la identidad. Lo demás es cháchara, no es conducente. Por eso creo que necesitamos fortalecer los vínculos de toda América, porque por otro lado yo creo que esto es lo que va a suceder. Me parece también que Estados Unidos, más temprano o más tarde, está obligado a reconocer que también forma parte de América, ¿se entiende? Y de América Latina, por contradictorio que parezca. De todo, Claro. de América, porque son veleidades. Finalmente acá venimos como, por eso menciono el pasado, todo eso es el ego, el pasado, las veleidades, de si somos más europeos, menos europeos. Mira, la verdad es que ya pasaron O más muchos indígenas años, o menos estamos- indígenas o menos o africanos. más indígenas o o menos africanos. indígenas, más africanos. Mira, eso no da eso. O sea, Ernesto. pasaron 200 años, estamos todos mezclados. Así es. Eso que dice Silvia es muy importante. Ernesto, ¿cómo ves? Una conclusión de un minuto, por favor. Pues que sí, y que ahí sí, para que veas, me gustó cuando López Obrador le dijo a Biden que ya dejen de decir que América es Estados Unidos, ¿no? Que América es todo el continente y es enorme y es súper diverso, ¿no? Pero sí, efectivamente, y muy complejo, y creo que, pues yo sí dejo nada más reiterada la preocupación por esta crisis, digamos, de la democracia, porque en una de sus intervenciones Silvia hacía una muy buena exposición sobre todos los problemas y yo diría, se esperaba de la democracia la solución de esos problemas. Y lamentablemente no está ocurriendo, y sí, la gente se está desesperando, y creo que eso es peligroso, tanto por la energía social que se acumula, como por el advenimiento de liderazgos que prometen resolverlo facilito, con medidas que no siempre son las que al final se necesitan, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, queda un gran reto y va a ser sin duda bien rico analizarlo más adelante todavía. Y un gustazo, Silvia y Mario, estar aquí. Gracias, Ernesto. Silvia, menos de un minuto de conclusión, ¿cómo ves? Que tenemos que volcarnos necesariamente a los valores
para reconstruirnos y a las metas, a aquello a lo que nos dirigimos a lograr. Que esa puede ser, es la única solución que tenemos. Todo lo demás es cháchara, y también reiterarles el gusto por la invitación. Realmente me encantó compartir con Ernesto y contigo una vez más, Mario. Bueno, ojalá que se repita y además que podamos aportar algo más que el análisis. A mí realmente me está costando mucho la construcción política en mi país. Sinceramente me siento con muchas ganas de hacer, no sé, de aportar desde otro lugar, porque además la democracia se cerró. No es cierto, no estamos viviendo democracias reales. La democracia está cerrada, por lo tanto no es democracia auténticamente, es una democracia formal. Nos limitamos a lo electoral. Silvia y Ernesto, les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Vamos a tocar esos temas más adelante. Y a quienes nos acompañaron, buenas tardes y buena suerte. Gracias. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!